El día de hoy vamos a hacer la práctica de tornillo de expansión tipo placa Schwarz. El tornillo de expansión tipo placa Schwarz se utilizan este tipo de tornillos, son tornillos estándar. Este es el tornillo que está más ancho, es el tornillo superior, y el tornillo más chiquito es el tornillo inferior, ¿sale? En este caso vamos a empezar haciendo la adaptación del tornillo. Como les mencionaba en el Hyrax, siempre se tiene que hacer con la flechita hacia el paladar blando, ¿sale? En esta dirección. En el caso de la placa Schwarz no es tan relevante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos quitar la placa Schwarz para hacer la activación, a diferencia del tornillo Hyrax, que se va fijo y no se puede retirar. Entonces, regularmente siempre la flechita va hacia el paladar blando, ¿sale? Pero en el caso de la placa Schwarz no es tan relevante. ¿Qué es lo primero que vamos a empezar a hacer? Bueno, lo primero que voy a empezar a hacer es identificar mi rafe medio palatino. Siempre el rafe medio palatino para colocar el tornillo en la línea media, ¿sale? Lo segundo que voy a identificar es hasta dónde va a llegar mi placa. Acuérdense que siempre la placa, los límites de la placa va con rojo, ¿sale? Hay que liberar lo que es el paladar blando en su totalidad para que no vaya a generar náuseas. Y con mi otro lápiz voy a identificar de mesial a mesial de premolares y de distal a distal de mi primer molar. En ese ancho que quedó es donde yo voy a colocar mi tornillo. Yo tengo disponible toda esta parte. Lo ideal es que yo lo coloque en el centro del área. No lo coloque pegado acá ni pegado aquí, sino en el centro. Entonces lo primero que yo voy a hacer es, vamos a hacer es cortar el plástico más pequeño, que es el que va a ir por debajo, el que va a ir así, ¿sale? ¿Por qué? Porque si yo lo pongo así, mi placa acrílica va a quedar muy gruesa. Acuérdense que la placa acrílica debe de quedar máximo de 2 a 2,5 milímetros o 3 a lo mucho, ¿sale? Entonces necesito hacer el corte. Vamos a cortar aproximadamente dejando 1 milímetro o 1,5 milímetros de plástico aproximadamente de separado. ¿Por qué 1 milímetro, 1,5 milímetros? Porque medio milímetro es el que va a entrar dentro del yeso. Yo voy a socavar el yeso para que entre mi plástico ahí. Ahorita les muestro cómo. Ya después de cortado nos queda el plastiquito de este tamaño. Entonces voy a proceder a hacer la socavación en la parte de la línea media. Voy a tratar de... Tiene que ser con un fresón más pequeño que este, ¿sale? Tipo como el fresón quirúrgico que utilizan para las cirugías. Van a empezar a socavar en la línea media. ¿Para qué? Para que mi plástico entre aquí adentro y se mantenga fijo. Entonces, a ver, comenzamos. Tengo pulso de maraquera, creo. ¿Tengo un cepillo? A ver si tienes. Como está muy grande no me quiero pasar, por eso estoy lenta. Sigo socavando.
Un poquito más todavía. Les digo que el fresón debe de ser más pequeñito porque por sí solo se debe de atorar. Este fresón hace un acabado más amplio y no se atora. Entonces, ahorita lo vamos a fijar con cera pegajosa. ¿Tienes cera pegajosa, Israel? Sí. Entonces vamos a poner cera pegajosa. Como la ranura quedó media amplia, por el que el fresón debe ser más pequeño, ¿sale? Voy a poner cera pegajosa ahí en la ranura para que se quede fijo mi tornillo. Si no, de lo contrario no lo voy a poder fijar. Siempre que lo fijo, me fijo que quede espacio debajo de mi tornillo para que mi tornillo quede dentro del acrílico y a la hora que yo lo quite no quede superficial al acrílico, ¿sale? Entonces siempre me tengo que fijar que yo deje un ligero espacio, pero el tornillo debe de quedar lo más paralelo y lo más pegado al paladar, porque si yo no lo dejo lo más paralelo y lo más pegado al paladar, voy a generar un grosor del acrílico muy amplio. Acuérdense que el acrílico debe de cubrir lo que es mi tornillo y aproximadamente el grosor debe de ser de 2 milímetros a 2 milímetros y medio, como ya le había dicho. Acuérdense que siempre es recomendable dejar hasta 3 milímetros para considerar el pulido, ¿sale? Sí. Después de fijar el tornillo hay que colocar separador yeso acrílico, ¿sale? Bueno, de hecho, antes de fijar el tornillo, colocamos separador yeso acrílico y fijamos nuestro tornillo y luego fijamos nuestros retenedores que les dejé que me hicieran. Ahora vamos a proceder con la parte inferior. También tengo que ubicar mi línea media. Y mi línea media me la va a dar el frenillo lingual y me la van a dar obviamente mis dientes. Tampoco no es como que me tenga que guiar por mis dientes, siempre es mejor por el frenillo. ¿Por qué? Porque la línea media puede estar desviada, la línea media dental puede estar desviada o no, entonces siempre me tengo que guiar por mi frenillo, ¿sale? Entonces ya una vez marcada la línea media tengo que checar hasta dónde va a llegar mi placa acrílica. Hay que dibujar. Acuérdense que la placa debe de llegar hasta fondo de saco, pero terminar redondita para que no vaya a lastimar las estructuras. Siempre tengo que definir hasta dónde va a ir mi placa acrílica para que mis
retenedores no vayan a interferir. Listo. Ahora tengo el otro tornillo donde también ya cortamos el extremo inferior y voy a proceder a hacer lo mismo. Socavo en la línea media y mi tornillo debe de ir en esta posición. ¿Sale? Aquí. ¿Sale? Entonces voy a empezar a hacer la socavadura. Y voy a socavar más. Vuelvo a medir y ahí ya quedó. Le voy a dar un poquitito más nada más. Igual, hago lo mismo, una vez que ya quedó, agarro un pedacito de cera pegajosa, la hago un poquito larguita, a meterla en la socavadura y fijo mi tornillo. Listo, así es como debe de quedar. ¿Sale? Entonces, lo mismo, procedemos, colocamos separador yeso acrílico y fijamos nuestros retenedores para hacer el acrilado de la placa acrílica. ¿Sale? Listo.